Argentina era aliada de Irán durante el kirchnerismo. Ya sabemos todos, inexplicablemente Cristina Kirchner llegó a firmar un memorándum con ese país que está acusado por los 2 atentados que ocurrieron en nuestro territorio. Ella está imputada en esa causa. Recordemos que esto lo denunció el fiscal Nisman, denunció encubrimiento con los autores del atentado. Todo esto, que hicieron con el memorándum fue a pesar de que uno de los brazos armados terroristas de Irán atacó 2 veces Buenos Aires en los atentados a la embajada y la AMIA en los años 90. Ahora, nuestro país, en la presidencia de Javier Milei, a diferencia de ese momento en el que gobernaba Cristina Kirchner, está fuertemente aliado a Israel y a Estados Unidos. Milei celebró el ataque a Irán, al que considera un enemigo. Milei dijo: es un gran día para la civilización occidental. La justicia argentina también considera a Irán un estado terrorista. No saben cómo me acordé el sábado a la noche de ese mensaje de una fuente que el jueves a la tarde me dijo: prepárate porque Estados Unidos ataca. Y nos pusimos todos en alerta. ¿Se acuerdan que estaba acá Agustín? Y que nos pusimos en alerta también porque esa fuente que me había mandado un mensaje diciendo Estados Unidos ataca, aseguraba que Trump lo iba a anunciar en una conferencia de prensa que era inminente. Y ni siquiera Agustín tenía en ese momento la información. Nos pusimos a chequear. Él descubre que sí, que había una conferencia de prensa en ciernes en 1 hora. Hablaba la vocera de la Casa Blanca. Pero claro, la vocera de la Casa Blanca bajó las expectativas porque dijo que recién en 15 días el presidente Donald Trump iba a decidir si se uniría a la ofensiva de Israel. Ese mismo día, nosotros acá en la mesa dijimos: che, pero 15 días es una eternidad con lo que está pasando ahora. Bueno, en efecto hoy podemos confirmar que esa conferencia fue parte de un ejercicio de confusión. Y también ese mismo día, para mostrar cuán extendida era la confusión, yo hablé con una altísima fuente internacional. Lo conté acá. Al día siguiente, yo le había hecho una pregunta muy sencilla. Le pregunté: ¿crees que Estados Unidos se va a unir a la ofensiva de Israel y va a atacar? Y me había alarmado la respuesta porque me había dicho no en lo inmediato, pero no me había dicho que no. Pero todo esto es historia antigua. Cuando los fantasmagóricos bombarderos B-2 Spirit, fantasmagóricos porque no los detectan, estaban ya fuera del espacio aéreo iraní el sábado por la noche, por Argentina, los Estados Unidos confirmó la noticia que escaló como nunca la historia de este conflicto. Había atacado las instalaciones nucleares de Irán, Fordow, Natanz e Isfahán. ¿Con qué? Con las poderosas bombas antibúnker, que también las habíamos nombrado acá la semana pasada, las Bunker Buster, ¿no? Que son las bombas más poderosas no nucleares del mundo y que nunca habían sido usadas. Habíamos contado, de hecho, que pesan casi 14 toneladas, están recubiertas de una capa de acero muy gruesa y tienen la capacidad de penetrar una montaña de concreto para ataques subterráneos. Por eso es que se llaman MOP, Massive Ordnance Penetrator, penetración masiva. Parece que no nos vieron, diría poco después de que la operación se hiciera pública Dan Kane, jefe del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos. La operación incluyó el despliegue de aviones para generar confusión, ubicados en zonas donde no iba a ser la acción principal, y el posterior lanzamiento de misiles Tomahawk desde submarinos para terminar con los blancos que se había puesto como objetivo el Pentágono. ¿Y ahora? Esa es la pregunta. La primera pregunta que se desprende de este contexto se relaciona con el
descomunal ataque. ¿Qué daño hizo en las instalaciones nucleares iraníes el ataque de Estados Unidos? ¿Y qué pasó con el uranio enriquecido con que contaba Irán? Punto probablemente principal de la preocupación y que precipitó esta avanzada. En un principio, Estados Unidos afirmó que había devastado las instalaciones. Hoy fue un poco más preciso, hablando de daños monumentales en las plantas. En estas horas, Israel, de hecho, volvió a atacar el entorno del ingreso a esas plantas, concretamente a la de Fordow, bombardeando precisamente las rutas por las que se accede. Irán se jactó, posteriormente al ataque, de haber puesto a salvo el uranio antes de que fuera alcanzado por las bombas norteamericanas. Pero a propósito de esto, que no se sabe realmente, o sea, la pregunta es, ¿lograron salvar el uranio enriquecido? ¿Pudieron trasladarlo? Es clave la data que aportó en su informe de ayer el argentino Rafael Grossi, que está a cargo de la Estratégica Agencia de Energía Atómica. Es el argentino que tiene el cargo más influyente en el mundo. En algún momento decíamos después del Papa Francisco, ahora el Papa Francisco no está entre nosotros, o sea, es el argentino con el cargo más influyente en un sitial de poder del mundo y, como verán, ahora todavía más. ¿Qué es lo que dijo Rafael Grossi? Por un lado, hizo algunas advertencias en las que después podemos avanzar, pero sobre este tema, sobre el tema de si Irán logró trasladar el uranio enriquecido, dio a conocer una carta que le envió el canciller iraní Abbas Araghchi el pasado 13 de junio, donde afirma que su país, que Irán, iba a adoptar medidas especiales para proteger los equipos y materiales nucleares. Del 13 de junio al día en que se produjeron los ataques, podemos decir que tuvieron unos 10 días. Pero atención, también informa Grossi que cualquier transferencia de ese material tuvo que haber sido informada sí o sí a la agencia por el Tratado de No Proliferación Nuclear. Y eso no ocurrió. Ahora ustedes me dirán, bueno, pueden haberlo hecho igual. Los expondría a sanciones. A esta altura difícilmente le importen algunas sanciones a Irán en esta escalada, pero hoy la realidad es que sin poder evaluar los lugares atacados, es difícil saber la extensión de los daños, es difícil saber cuánto frenó este ataque el programa nuclear, es difícil saber qué pasó con el uranio enriquecido. Sí es importante contar que el avance de Irán con su plan nuclear era tal que el propio Grossi había advertido que ya se encontraba listo para lograr entre 6 y 8 armas nucleares. Recordemos que Rafael Grossi fue recientemente amenazado por el régimen iraní. Le dijeron, cuando esto termine, pagará. Todo esto que les acabo de contar nos lleva inmediatamente a la segunda cuestión. ¿Israel detendrá sus ataques? No. Dentro de 20 minutos empieza una conferencia de prensa que maneja la Embajada de México, de Israel en México, para toda la región. Está registrado nuestro Agustín en la conferencia. Ya hicimos ese trámite, con lo cual espero enterarme de lo que surja de esa conferencia. Vuelvo, la pregunta es, ¿Israel detendrá sus ataques? No. Porque que Irán tenga armas nucleares es una amenaza existencial. Recordemos que Irán amenazó con hacer desaparecer del mapa a Israel. Entonces, cuando tenga las armas nucleares, va a proceder a hacerlo. Ya no va a haber cúpula de hierro que alcance. Entonces, me decía una fuente del país hebreo que Israel no parará hasta erradicar el programa nuclear y el programa misilístico. ¿Qué es el programa misilístico? Porque hasta ahora nosotros hablamos mucho del programa nuclear.
El programa misilístico consiste en un arsenal de 2.000 misiles balísticos, de los que Irán fabrica 150 por mes. Se piensa que a estas horas hay una gran parte de esa capacidad misilística que fue destruida por Israel. Depende de la fuente, se habla de 40 a un 60%, pero no se sabe en rigor de verdad porque esto no se ha podido evaluar. ¿Qué necesitaría Irán para poder quebrar la llamada cúpula de hierro de Israel en términos misilísticos? 20.000 misiles. Tiene 2.000, tenía 2.000. Hace 150 por mes en fabricación propia. 5 años. Miren los cálculos. Los cálculos son de tiempo. El tiempo en que tenga las armas para poder hacer lo que quiere hacer. Y esto es lo que busca frenar Israel. Por ahora estamos en una guerra que parece una carrera contra el tiempo que les lleve tener las armas necesarias para destruir a Israel. Por esto es el ataque ante el que Israel no dudó en la ejecución. Todo esto puede derivar en una guerra mundial. Hasta ahora las potencias principales, con la excepción de Rusia, estamos esperando alguna noticia sobre Rusia, pidieron que se desescale el conflicto, incluida China, que le pidió a Israel el cese del fuego, pero no habló de intervenciones, ni se refirió a lo que pasó con Estados Unidos. India, bueno, las potencias y los países del BRICS, de los BRICS incluso. Vladimir Putin, en cambio, condenó el ataque de Estados Unidos, lo condenó por violar las leyes internacionales. Bueno, es simpático Putin, ¿no? Porque no dejó ley internacional por violar con su invasión a Ucrania, pero bueno. Y hoy se reunía con el canciller iraní, que cuando ayer dio una conferencia de prensa visiblemente abrumado por los ataques, también advirtió que ellos iban a proseguir con sus planes. Hay que decir en este sentido que Putin también mantiene buenas relaciones con Israel. Por otro lado, el 15% del petróleo que necesita China para sus coberturas energéticas viene de Irán, por el ahora muy nombrado Estrecho de Hormuz. Ayer, el Parlamento iraní aprobó bloquear el Estrecho de Hormuz, que es una medida de gran escalada del conflicto porque significaría una disrupción para las necesidades energéticas del mundo muy importante, ya que por ahí pasa el petróleo, el 20% del petróleo. Es un montón. Pero hoy por hoy, me decía un especialista, sería más el daño que se autoinfligiría Irán que el que podría generar, ¿no? Porque depende económicamente de ese cauce también. Lo que pasa es que esto ya generó algunos picos de suba en el precio del petróleo, que solo anoche había subido 4%. Después vamos a revisar en cuánto está. Pero claro, también ahí el otro temor es que los tanques, los barcos tanque, los tankers que se llama, tengan temor de ser atacados, ¿no? Imagínense lo que eso podría generar. Pero nada de todo esto que estoy planteando, ni la seguridad de que no lo hagan, porque aunque el Parlamento iraní lo haya aprobado, depende de las autoridades máximas. Nada de lo que uno se plantea hoy como pregunta tiene realmente una respuesta categórica, más que la decisión de Israel de defenderse atacando hasta que erradique las posiciones nucleares y misilísticas de Irán. Lo que podemos decir es que este ataque de los Estados Unidos aumentó como nunca las posibilidades de una tercera conflagración mundial, porque hoy la guerra está abierta. Aumentó como nunca no significa que ya estamos en una tercera guerra mundial. ¿Cómo afecta todo esto a la Argentina? Lamentablemente, las líneas que unen a Argentina con el devenir de este conflicto son muchas y de larga data. Primero, vamos a ir a lo económico. Si aumentara el precio del petróleo
eso tendría dos caras. Por un lado, la buena noticia es que sube el precio de las exportaciones que haga nuestro país en esa materia, que nuestro país en cuanto a reservas no convencionales de gas y petróleo es, de acuerdo a cuál hablemos, la segunda y la cuarta reserva a nivel mundial. Pero la mala es que puede afectar una suba muy fuerte del petróleo a la baja de la inflación. Sin embargo, me decía un especialista que es muy temprano para hacer esta evaluación, porque el conflicto lleva un par de días en este nivel y todavía es temprano para anticiparse, pero los riesgos están. En lo político, Argentina era aliada de Irán durante el kirchnerismo. Ya sabemos todos, inexplicablemente Cristina Kirchner llegó a firmar un memorándum con ese país que está acusado por los dos atentados que ocurrieron en nuestro territorio. Ella está imputada en una de las causas, en esa causa que es la que más le preocupa. Recordemos que esto lo denunció el fiscal Nisman, denunció encubrimiento con los autores del atentado, pero la trama de ese acuerdo que la justicia argentina, la Corte Suprema, declaró inconstitucional, y no sabemos qué tiene de fondo, también podría haber incluido cuestiones nucleares. Todo esto, ¿no? Que hicieron con el memorándum fue a pesar de que uno de los brazos armados terroristas de Irán, como lo es Hezbollah, atacó 2 veces Buenos Aires en los atentados a la embajada y la AMIA en los años 90. Estamos a menos de un mes del próximo 18 de julio, que es el aniversario 41 del ataque, 31 del ataque a la Mutual Judía que costó 85 vidas. 31 años. Ahora, nuestro país, a diferencia de ese momento en el que gobernaba Cristina Kirchner, está fuertemente aliado a Israel y a Estados Unidos en la presidencia de Javier Milei. Milei celebró el ataque a Irán, al que considera un enemigo. Milei dijo: es un gran día para la civilización occidental. La justicia argentina también considera a Irán un estado terrorista. Pero no es el único mojón que conecta judicialmente a Argentina con este conflicto. Es inminente que el juez federal Daniel Rafecas ponga fecha para el juicio en ausencia por el atentado a la AMIA, y también se espera que el Tribunal Oral Federal 8 decida hacia fin de año el juicio por el memorándum con Irán. Por otro lado, como les decía, la Cámara de Casación Penal declaró a Irán Estado terrorista en su fallo por la causa AMIA. Esto hace que pesen sobre los camaristas, como el doctor Carlos Máiquez, que lo reveló el otro día por primera vez en mi programa de La Nación, amenazas similares a las que pesaban sobre el fiscal Nisman. Y ahora también pesan sobre Rafael Grossi. Todo este panorama hace que en estos momentos las alertas en nuestro país se extremen al máximo. También los controles fronterizos y también la seguridad en los objetivos de la comunidad judía. ¿En qué lugar hubiera quedado Argentina de persistir su alianza con el régimen iraní? Por ahí sería un buen ejercicio ver lo que pasaba ayer en Venezuela, donde Diosdado Cabello, el ministro de Defensa, el poderoso Diosdado Cabello, el hombre más poderoso para algunos en el régimen de Maduro, hacía un discurso junto a un funcionario iraní jurando venganza a los Estados Unidos y apoyo al régimen de Irán. Venezuela es un paria internacional, salvo por sus contactos con regímenes autocráticos, y según algunas fuentes recibía enorme financiación de Irán. Ahora Irán está seriamente afectado. También se inscribe a Venezuela como parte de los brazos de negociaciones para obtener distintas vías para afianzar su plan nuclear por parte de Irán. Otro país con alta penetración de Irán es ni más ni menos que Bolivia, que está en nuestra frontera norte.
hoy enfrascado en cruentos enfrentamientos internos que derivaron en violencia en medio de la lucha por el poder. Se llegaron a emitir cientos de pasaportes a ciudadanos iraníes en el hermano país de Bolivia. ¿Puede caer el régimen iraní? Ayer por la mañana, el jefe del Pentágono, Peter Hegseth, así se dice, creo, había afirmado que no estaban en contra de Irán, sino del plan nuclear de Irán, que eran dos cosas distintas. Pero por la tarde de ayer, el presidente Donald Trump, ante las represalias de Irán, redobló su apuesta. Dijo, si el actual régimen es incapaz de hacer a Irán grande de nuevo, ¿por qué no habría entonces un cambio de régimen? Y puso MIGA, la misma sigla de MAGA, Make America Great Again, pero con la letra inicial de Irán, Make Iran Great Again. Quizás hasta la semana pasada las advertencias de Trump en cualquier sentido nos parecían a todos bravuconadas y que hablaba nomás, pero que no iba a hacer nada. Bueno, eso nos pasó cuando leímos que decía con letras mayúsculas que le exigía a Irán una rendición incondicional de su plan nuclear. Como se ve en ese momento, hablaba en serio, porque lo que se sabe hoy es que para tener listos los aviones B-2 Spirit y este plan de ataque, seguramente esto fue planeado durante meses. La operación se llamó Martillo de Medianoche y como se ve, Trump hablaba en serio la semana pasada cuando pidió rendición incondicional. ¿Es mejor o peor un mundo en el que Irán tenga armas nucleares? La respuesta es obvia. Su capacidad de resistir, la capacidad del régimen de los ayatolas de resistir, se verá en parte en las próximas horas. La pérdida de su círculo de protección, que incluía a Hamas y Hezbollah, hoy casi desmantelados después de la masacre del 7 de octubre en Israel, y la caída del régimen de Siria, que era su aliado, lo ponen en la situación de mayor debilidad de su historia, incluyendo su impopularidad interna, con su propia población. Claro que aquella amenaza de muerte a los Estados Unidos, hecha por Irán cuando dijo muerte a los Estados Unidos, ahora puede tomar otra consistencia. Y también, dado el fanatismo del régimen al que estamos refiriéndonos, podría intentar acelerar el camino hacia la bomba nuclear independientemente de los daños sufridos, que no sabemos hasta dónde llegaron. Tal vez por eso Trump empezó a espolear la cuestión del cambio de régimen. Si los iraníes cansados de la teocracia no reaccionan, quizás espera una avanzada bélica continua para detener las ambiciones nucleares de los ayatolas con un costo y un alcance imprevisible. Ayer, Rafael Grossi, el argentino en la Agencia de Energía Atómica, hablaba de la importancia de aprovechar la ventana diplomática que se abría. ¿Cuánto dura? ¿Realmente hay una ventana diplomática? La guerra abierta, que era un escenario de máxima, ahora está ocurriendo.